Ah, amigos, si supieran cómo a veces el destino nos lanza sorpresas de las que es imposible escapar. Permítanme contarles cómo empezó todo, para que puedan entender en qué situación me encontré. Todo comenzó de manera completamente inocente. Imaginen una tarde normal, yo, relajado y contento con la vida, sentado con mi querida esposa. De repente, ella trae un viejo y desgastado álbum familiar, y empezamos a hojearlo, recordando momentos de su infancia, juventud. Parecería algo aburrido, ¿verdad? Pero el destino, como siempre, tenía una sorpresa reservada para mí. Y así, mientras pasaba las páginas, ¡bam!, de repente aparece ella, la abuela de mi esposa. Amigos, ¿cómo se veía? Cabello canoso, cuidadosamente peinado, arrugas que le daban a su rostro una increíble nobleza. Y sus ojos, oh, esos ojos, en los que se ocultaban mundos enteros de misterios y promesas. Dicen que los ojos son el espejo del alma, y en los suyos vi no solo un alma, sino un universo entero. Sentí algo extraño e inexplicable dentro de mí, una atracción difícil de describir. Al mismo tiempo, me recordé a mí mismo. ¿Qué estás haciendo, amigo? Es la abuela de tu esposa. Pero ya saben cómo somos los hombres. Cuanto más prohibido, más nos atrae. Traté de ser discreto, pero no pude evitar mirar de reojo la fotografía, intentando entender qué me había impactado tanto. Quizás era su sabiduría, su serena confianza, o tal vez, todo a la vez. Su mirada parecía haber visto el mundo mucho más profundo y amplio de lo que yo podía imaginar. Y eso me fascinaba. Mi esposa, sin sospechar nada, continuaba contando historias divertidas de su infancia relacionadas con su abuela. Hablaba de cómo cocinaban juntas en la cocina, cómo la abuela le enseñaba los secretos de las recetas familiares, pero yo ya no estaba allí. Mi mente estaba ocupada con otros pensamientos. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se encendía. No era simplemente un chispazo, sino un verdadero fuego. Y siendo un apasionado mexicano, por supuesto, no podía simplemente apagarlo. Cada vez que mi esposa mencionaba a su abuela, me sorprendía a mí mismo escuchando cada palabra con especial interés. Pero lo que más me sorprendió fue cómo mi esposa casi nunca hablaba de su abuela antes de este viaje. Siempre fue para ella algo natural, algo en lo que no pensaba mucho, pero ahora parecía que yo había descubierto por qué no le prestaba mucha atención. Simplemente no podía imaginar el impacto que su abuela podría tener en alguien más, especialmente en alguien como yo. Aquella noche, cuando terminamos de hojear el álbum, no podía tranquilizarme. Estaba en la cama junto a mi esposa, quien ya dormía plácidamente, mientras en mi cabeza giraban pensamientos que no me dejaban en paz. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué esta mujer en la fotografía me había impresionado tanto? ¿Acaso no soy feliz en mi matrimonio? Claro que lo soy, pero ahí estaba ella, la abuela, su mirada. Amigos, ¿me entienden? Es algo increíble. Entonces lo comprendí. Tenía que verla. No solo verla, sino entender quién era esta mujer y por qué había captado tanto mi atención. Era algo más que una simple atracción física. Era algo a nivel del alma, algo que necesitaba descubrir, como un misterio que nadie más podría desentrañar. Imagina una larga carretera, polvorienta y sinuosa, típica de nuestros pueblos mexicanos. Mi esposa y yo íbamos en una vieja camioneta, con botellas de agua y algún equipaje en el asiento trasero, y el sol ardía implacablemente sobre nuestras cabezas. Todos estaban de buen humor, pero yo sabía que dentro de mí no había tranquilidad. Con cada kilómetro que avanzábamos, sentía una extraña ansiedad, difícil de explicar con palabras. Mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre la abuela, a quien solo había visto en una fotografía, pero que de alguna manera no podía sacar de mi cabeza. Finalmente llegamos a su casa. Amigos, deberían haber visto esa casa, una típica cabaña rural, pero con un encanto especial que solo tienen las casas antiguas que han resistido generaciones. Y frente a la casa, allí estaba ella. De pie, como una verdadera reina, aunque con un simple vestido, su cabello canoso y esos ojos que brillaban como si aún fueran jóvenes. Su rostro nos recibió con una ligera sonrisa, pero en esa sonrisa había algo más, algo que me hizo quedarme congelado en mi lugar. Cuando bajé del auto, nuestras miradas se encontraron y, amigos, mi corazón dio un salto como si estuviera viendo a mi primer amor en la escuela.
¿Conocen esa sensación? Cuando te falta el aliento y no puedes apartar la mirada. Eso es exactamente lo que sentí. Me esforzaba por mantener la compostura, pero por dentro todo ardía. Mi esposa, por supuesto, no notó nada. Corrió hacia su abuela, la abrazó y comenzó a colmarla de elogios, mientras yo estaba allí pensando, ¿cómo diablos voy a lidiar con esto? Y entonces, amigos, ella se acercó a mí. Con suavidad, casi con gracia, como si estuviera flotando sobre la tierra. Pensé que diría algo simple, como «Hola, hijo», pero me miró con tanta intensidad y dijo «Eres igual que en la foto, solo que más real». Amigos, deberían haber visto mi reacción. Me quedé desconcertado, tratando de mantener la compostura, pero sus palabras hicieron que mis rodillas temblaran. Rápidamente me recompuse y respondí algo como «Y usted es igual que en la fotografía, solo que aún más hermosa». Sonaba banal, pero no se me ocurrió nada mejor en ese momento. Mi esposa, por supuesto, no entendió nada. Para ella todo parecía completamente normal. Continuaba hablando de lo feliz que estaba de estar allí, en su hogar. Pero para mí, amigos, era difícil concentrarme en algo más que en la abuela. Cada vez que hablaba, su voz tenía ese tono que es imposible confundir con otro, un tono que captura tu atención y te obliga a escuchar cada palabra. Ella nos invitó a entrar en la casa y descansar del viaje. La seguí, pero con cada paso sentía como algo extraño, pero placentero, se extendía por mi cuerpo. No me malinterpreten, amigos, seguía amando a mi esposa, pero esta mujer era como un enigma que quería resolver. En su presencia, me sentía a la vez seguro y completamente perdido. Entramos en la casa y sentí como la frescura de las paredes calmaba un poco el calor que sentía por dentro. La abuela me lanzó otra mirada, y comprendí que esa mirada no era simplemente una curiosidad pasajera, era algo más. En sus ojos había algo que me decía, «Sé más de lo que crees». Y saben, amigos, en ese momento comprendí que mis sentimientos no eran simplemente un capricho. Era una tentación real, difícil de resistir. Si supieran lo que sentí esa noche, cuando todo se puso patas arriba. Como pueden imaginar, el día fue largo y agotador. Mi esposa, cansada después del viaje y los eventos del día, se durmió rápidamente. Y yo, acostado a su lado, mirando el techo, no podía encontrar la paz. ¿Conocen esa sensación cuando sientes que algo está a punto de suceder? Algo que no esperabas, pero para lo cual te estás preparando internamente. Pues yo sentía que esa noche sería especial, aunque no entendía por qué. Y entonces, cuando la noche envolvió al pueblo en su silencio, escuché su voz, suave, delicada, como un susurro del viento que se cuela por la ventana abierta. Era ella, la abuela, me llamaba. Imagínense, amigos, yo acostado en la cama, junto a mi esposa, y de repente escucho ese llamado. ¿Qué hacer? Quédate, sé razonable, me decía, pero la curiosidad y algo más profundo, me empujaba a seguirla. Silenciosamente, como un gato, me deslicé fuera de las sábanas y fui hacia su llamado. Ella me esperaba en una pequeña habitación oscura, iluminada solo por una única vela. Esa habitación parecía casi mágica, un pequeño mundo donde todo era diferente. Las paredes parecían respirar historias, y el aire estaba impregnado de algo inexplicable. La abuela estaba sentada en la mesa, y cuando entré, nuestros ojos se encontraron. Esos ojos, amigos, decían más que las palabras. En ellos había una sabiduría que no se encuentra en los jóvenes, y al mismo tiempo una pasión que sorprendía. Me invitó a sentarme, y por supuesto, obedecí. Nos sentamos frente a frente, y entre nosotros se instaló esa tensión que se puede cortar con un cuchillo. La abuela comenzó a hablar, pero no de lo que yo esperaba. No hablaba del pasado, de sus asuntos, no. Comenzó a hablar de la vida, de lo que había aprendido a lo largo de los años. Cada una de sus palabras era como una gota de agua penetrando en tierra seca. Llegaba directamente al corazón. Hablaba del amor, de la pasión, de que en la vida no hay casualidades. La escuchaba y comprendía que esto no era solo una conversación. Era una revelación, su confesión personal, en la que no solo desnudaba su alma ante mí, sino algo más. Sentí cómo me atrapaba esa conversación, cómo cada una de sus miradas, cada palabra, me ataba cada vez más a ella. En algún momento, ella se levantó y se acercó a mí. Amigos,
Mi corazón comenzó a latir tan fuerte como si fuera un adolescente que prueba el primer sabor del amor. Puso su mano en mi hombro y sentí como todas mis dudas y miedos se evaporaban. La abuela me miraba como si viera todos mis pensamientos y deseos. ¿Y saben lo que sentí en ese momento? Sentí que todo en este mundo ocurre por una razón, y así, en esa noche, bajo la luz de una única vela, nos entregamos a una pasión que no surgió de repente, sino como resultado de una atracción silenciosa y duradera. No fue simplemente una noche de amor, amigos. Fue algo más, una revelación que compartimos, desnudando nuestras almas y cuerpos. Imagínense, la mañana después de esa noche inolvidable, cuando la abuela de mi esposa y yo nos entregamos a una pasión envuelta en secretos y oscuridad. Me desperté con la sensación de que el mundo a mi alrededor había cambiado. Mi esposa, como si nada hubiera pasado, me sonreía con ternura, mientras yo la miraba, tratando de ocultar la tormenta de emociones dentro de mí. Sí, amigos míos, no es fácil vivir con tal carga en el corazón, especialmente cuando no estás dispuesto a deshacerte de ella. Pero, como se dice, el destino tiene sus propios planes. Y así, tan pronto como terminamos de desayunar, la abuela, con esa chispa traviesa en los ojos, nos propuso a mi esposa y a mí realizar un antiguo ritual de purificación en el baño. Ya saben, ese tipo de ritual familiar donde todos se reúnen para limpiar no solo el cuerpo, sino también el alma, lavando todas las preocupaciones y tristezas. Mi esposa, por supuesto, aceptó con alegría. Para ella era una oportunidad de regresar a su infancia, recordar esos tiempos cuando la abuela la llevaba al baño y pasaban allí horas disfrutando del calor y la comodidad. ¿Y yo? Bueno, amigos, no me quedó otra opción que acompañarlas, aunque, para ser honesto, ya sentía que ese ritual sería algo completamente diferente para mí. Nos dirigimos al baño, antiguo pero aún sólido, escondido entre los árboles. Mientras caminábamos, mi esposa contaba historias de cómo en su infancia pasaban allí noches enteras, y yo, asintiendo, intentaba no revelar mis pensamientos. Cuando entramos, el vapor denso nos envolvió como una suave niebla. El calor era tan intenso que enseguida sentías cómo cada músculo en tu cuerpo se relajaba y los pensamientos se volvían más ligeros. Nos sentamos en los bancos y la abuela comenzó a preparar todo para el ritual. Colocó hierbas medicinales sobre las piedras, que comenzaron a desprender un aroma que penetraba en lo más profundo del alma. Mi esposa, con los ojos cerrados, disfrutaba del momento, mientras yo, amigos, intentaba apartar los ojos de la abuela. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía cómo se avivaba dentro de mí el fuego que creía ya extinguido. Ella se acercó a mí en silencio. Sus manos rozaron mi espalda suavemente, como por casualidad. Pero yo sabía que no había casualidades. Sentí como todo mi cuerpo respondía a su toque, como una extraña sensación mezclada con culpa y placer recorría mi piel como un escalofrío. Era como si el vapor caliente me atravesara, dejando solo deseo. La miré y entendí que aquí estaba, esa tentación de la que no podía, ni quería, escapar. La abuela, como si sintiera mis pensamientos, me hizo una señal con la cabeza hacia una pequeña habitación, donde hacía aún más calor y el vapor se mantenía espeso. Se movía como si cada uno de sus pasos fuera parte de una danza antigua, y yo, amigos, la seguí como hipnotizado. Nos encontramos en esa pequeña habitación, escondida de la vista de mi esposa, quien, sin sospechar nada, seguía disfrutando del baño en la sala contigua. En esta habitación hacía aún más calor. El vapor colgaba en el aire, volviéndolo denso y pesado. En tales condiciones, amigos, es difícil pensar en otra cosa que no sea en lo que está sucediendo aquí y ahora. Y así, la abuela se acercó de nuevo a mí, sus manos se deslizaron por mi piel y sentí cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Estábamos tan cerca el uno del otro que las palabras eran innecesarias. Todo lo que necesitaba ser dicho ya lo habían expresado nuestras miradas. Y en este espacio cálido y estrecho, nos entregamos nuevamente a la pasión. Cada uno de sus besos, cada caricia, eran como fuego que avivaba en mí la llama que parecía imposible apagar. La pasión que experimentamos era casi insoportable, como si el aire mismo se hubiera cargado de nuestra electricidad. Olvidamos todo, el tiempo, el lugar,
el hecho de que mi esposa estaba justo al otro lado de la pared. Todo lo que existía para nosotros en ese momento era el aquí y ahora. Si supieran lo difícil que es vivir con un secreto así, especialmente cuando cada noche se vuelve más peligrosa y al mismo tiempo más deseada. Con cada llegada de la oscuridad, sentía crecer dentro de mí esa extraña sensación de la que era imposible escapar. Era una mezcla de pasión, culpa y, siendo honesto, un poco de locura. Por más que intentara convencerme de que todo esto debía terminar, cada nueva noche me arrastraba a este peligroso torbellino con más fuerza. La abuela. Esa mujer era como una fuerza magnética de la que era imposible apartarse. Sus ojos, su sonrisa, todo en ella me atraía tanto que me hacía olvidar todo lo demás. Encontrábamos maneras de estar a solas incluso en los lugares más inesperados. Eran esas noches secretas en las que el mundo a nuestro alrededor se detenía y solo existíamos nosotros. Éramos como ladrones, acechando en las calles oscuras solo para evitar encontrarnos con la ley. Solo que en nuestro caso, la ley era mi esposa, quien no sospechaba nada. Cada encuentro con la abuela estaba lleno no solo de pasión, sino también del miedo de ser descubiertos. Sentía cómo eso intensificaba todas mis sensaciones, cómo mi corazón latía más rápido cuando me escondía en la sombra, esperando a que todos se durmieran, cómo la adrenalina recorría mi cuerpo cuando me escabullía por la casa, tratando de no hacer ningún ruido para que nadie escuchara mis pasos. Y cada vez que nos encontrábamos, era como una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Intentábamos ser cautelosos. Siempre cerraba las puertas, me aseguraba de que nadie notara cuando salía de la habitación. La abuela también era cuidadosa. Sus movimientos eran precisos y calculados, como los de una cazadora preparándose para el salto. Pero con cada vez, nuestro deseo se hacía más fuerte y la cautela más débil. La pasión, amigos, es como un fuego que no se puede mantener en las manos demasiado tiempo sin quemarse. Y así, una noche, cuando nos encontramos de nuevo en la sombra, cometí un error. Estábamos tan absortos el uno en el otro, tan inmersos en nuestra pasión, que olvidé cerrar con llave la puerta. Parecía que todo alrededor se había detenido, que el tiempo se había congelado. Pero, como resultó, eso estaba lejos de la realidad. La abuela y yo estábamos en pleno éxtasis, entregados a nuestra pasión, cuando de repente la puerta se abrió de golpe. Amigos, deberían haber visto mi cara en ese momento. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Delante de nosotros estaba mi esposa. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de shock y dolor, y en sus ojos brillaba una furia que podría habernos consumido a ambos en el acto. En ese momento estaba tan atónito que no se me ocurrió nada mejor que empezar a actuar en una especie de ridícula obra de teatro. Intenté fingir que no era yo, como si todo esto fuera algún tipo de sueño extraño o malentendido. ¿Pero a quién intentaba engañar? ¿A ella? ¿A mí mismo? Todo era inútil. Sus ojos lo decían todo. Ella no dijo nada, pero en su silencio había más palabras que en cualquier discusión acalorada. Vi cómo algo cambió en su mirada, como si hubiera perdido algo importante, algo que nunca podría recuperar. La abuela también se quedó paralizada, dándose cuenta de que la situación había salido de control. Nos quedamos allí, frente a mi esposa, como niños atrapados en una travesura, incapaces de articular una sola palabra. En su mirada había rabia, pero no solo eso. Había algo más, algo que no podía comprender, algo que me hacía estremecer por dentro. Esa noche, cuando mi esposa nos encontró a la abuela y a mí, fue como un rayo en un cielo despejado. Parecía que todo el mundo se derrumbaba en un instante. Pero lo que más me aterraba era que ella no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, mirándonos. Y en su mirada no solo había ira y dolor, sino también una profunda desilusión. Nos quedamos allí, acorralados. Estaba tan asustado que incluso intenté fingir que no había pasado nada, como si todo fuera solo un sueño o un error absurdo. Fue como un instinto de supervivencia, un intento de salvar lo poco que quedaba, aunque en el fondo sabía que era inútil. Los ojos de mi esposa dijeron todo lo que hacía falta decir. En ese momento, comprendí que todo lo que habíamos construido juntos durante estos años, la confianza, el amor, la familia, podía desmoronarse en un solo instante. Pero lo más extraño fue que ella seguía callada. No hubo gritos, ni acusaciones, ni lágrimas. Si tienes alguna parte específica que necesitas traducir o ajustar, no dudes en decírmelo.
No hubo gritos, ni acusaciones, ni lágrimas, solo un silencio que decía más que 1000 palabras. En su mirada había algo más profundo que la rabia o el dolor. Era como si todo lo que alguna vez fuimos se hubiera desvanecido en ese instante. Nos quedamos allí, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido, incapaces de articular una sola palabra. Finalmente, ella se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada. La abuela y yo nos quedamos allí, paralizados, sintiendo cómo el peso de lo ocurrido nos aplastaba. Mi corazón latía descontrolado, y mi mente estaba llena de un torbellino de pensamientos. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Por qué no había dicho nada? Esa incertidumbre era más aterradora que cualquier confrontación. Más tarde, cuando intenté hablar con mi esposa, su comportamiento fue extraño. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Desayunamos juntos, hablamos de cosas triviales, y ella incluso sonreía. Pero en sus ojos ya no había la calidez de antes. Me miraba como si yo fuera un desconocido, alguien a quien ya no reconocía. Era una tortura, amigos. Esa normalidad fingida era peor que cualquier pelea. Ella no gritaba ni me acusaba de infidelidad, pero sentía que algo había cambiado para siempre. Era como si hubiera emitido un veredicto silencioso, sin necesidad de juicio. No sabía cómo comportarme, cómo recuperar su confianza. Cada mirada suya era una agonía. Cada gesto suyo parecía parte de un plan que ella estaba elaborando en su cabeza. Intenté explicarlo todo, pero ¿cómo se puede explicar lo inexplicable? ¿Cómo se puede justificar lo que no tiene justificación? Con el tiempo, comencé a volverme paranoico. Sentía que me vigilaba cada movimiento, que estaba planeando algo terrible, pero no podía saber qué. Era como esperar una tormenta que sabes que se avecina, pero no sabes cuándo va a estallar. Cada vez que ella se iba a otra habitación, esperaba oír algo. Tal vez una llamada a un abogado o una conversación con una amiga donde le contara todo sobre mi traición. Pero no había nada de eso. Solo silencio, amigos. Solo ese terrible silencio que me estaba volviendo loco. Al principio, todo parecía normal, como si fuera un día cualquiera. Me desperté en la cama junto a mi esposa, y lo primero que pensé fue, bueno, es un nuevo día, es hora de empezar de nuevo. Pero, como se dice, la mañana es más sabia que la noche, y esa mañana resultó ser algo completamente diferente. Me desperté un poco antes de lo habitual, sintiendo una ligera inquietud que era difícil de explicar. Mi esposa todavía dormía plácidamente, y la observaba, pensando en lo afortunado que era de tener una mujer así. Dentro de mí se libraba una batalla entre dos sentimientos. Uno me decía, «Eres afortunado, mira qué maravillosa esposa tienes». Y el otro susurraba, «¿Pero qué has hecho? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos?». Sabía que mi mirada hacia ella nunca sería la misma. Decidí que era necesario comenzar la mañana con algo positivo. Me levanté en silencio, para no despertarla, y me dirigí a la cocina. Amigos, deberían haberme visto. Un verdadero macho mexicano en la cocina, tratando de preparar el desayuno. Todo un reto, ya que normalmente la cocina era su dominio. Pero decidí que hoy sería diferente. Quería mostrarle que podía ser atento, que podía hacer cosas que ella valoraba. En la cocina, abrí el refrigerador y saqué huevos, pan, queso, todo lo que encontré. Decidí prepararle tostadas con huevos y café, un desayuno sencillo pero que le encantaba. Mientras freía los huevos, mi mente estaba llena de pensamientos sobre la noche anterior, sobre lo que había sucedido y cómo podía arreglarlo. Entendía que nada volvería a ser como antes, pero, amigos, aún tenía esperanza, porque ¿qué podría ser peor que darse cuenta de que has fallado a la persona que más amas? Cuando terminé de preparar el desayuno, lo coloqué cuidadosamente en una bandeja y me dirigí al dormitorio para despertarla. Pero amigos, ¡qué sorpresa me esperaba! Cuando entré en la habitación, la cama estaba vacía. Sentí un escalofrío en mi interior. ¿Dónde está?, pensé. Mi primer pensamiento fue que tal vez había salido a dar un paseo matutino o a ocuparse de sus cosas. Pero había algo extraño en todo eso. Dejé la bandeja en la mesita de noche y comencé a buscarla por toda la casa. Primero revisé el baño, luego la sala de estar, pero no estaba en ningún lado. Comencé a entrar en pánico. Amigos, deberían haberme visto, tan fuerte y seguro, pero ahora perdido y desesperado. Mis pensamientos corrían descontrolados, como caballos salvajes,
¿Y si lo sabe? ¿Y si se ha ido sin decir nada? Esta idea me atravesó como una daga. Pero entonces vi su bolso en la mesa de la cocina. No podía haber ido muy lejos, dejando todo eso atrás. Esto me dio un poco de alivio, pero solo por un momento, porque todavía no entendía dónde estaba ni qué estaba pasando. Mis pies me llevaron instintivamente afuera, donde miré a mi alrededor, con la esperanza de verla cerca, pero no había ni rastro de ella, amigos, ni el más mínimo indicio. Regresé a la casa, sintiéndome cada vez más desconcertado. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Dónde podría estar? Pensé, cuando de repente escuché un sonido. Era el sonido del agua corriendo en la ducha. Corrí hacia allí, y mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi su silueta a través de la puerta entreabierta. Estaba bajo la ducha, con la cabeza inclinada, y parecía sumida en sus pensamientos. Quise entrar y decir algo que pudiera aliviar la tensión, pero de repente me detuve. Algo en mí me dijo que no era el momento de hablar. Simplemente me quedé allí, mirándola, sintiendo cómo dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios. Amor por ella, culpa por lo que había hecho, y miedo por lo que vendría después. Me di cuenta de que ese silencio entre nosotros no era solo una pausa, era como si una nueva barrera se hubiera erigido en nuestra relación, una que podía cambiarlo todo. Me aparté de la puerta y regresé en silencio a la cocina, donde todavía estaba la bandeja con el desayuno que había preparado. Pero ahora me parecía algo fuera de lugar. Entendía que nada de lo que hiciera podría devolver la ligereza a nuestra relación. Aquella tormenta que había arrasado con todo durante la noche había dejado sus huellas, y la mañana después ya no era tan brillante y alegre como había esperado. El día continuó con una extraña sensación en el aire, como si el tiempo se moviera lentamente y el ambiente estuviera cargado de una tensión invisible. Aunque todo parecía seguir su curso normal, en el fondo sabía que algo había cambiado irreversiblemente. Decidí que necesitaba despejarme un poco, así que me dirigí al baño para refrescarme. Amigos, si hubiera sabido lo que me esperaba, nunca habría entrado allí con tanta despreocupación. Entré en el baño, pensando en cómo terminar el día de la mejor manera posible, pero apenas cerré la puerta, algo se sintió diferente. La puerta se cerró con un chasquido más fuerte de lo habitual, pero en ese momento no le di importancia. Sin embargo, cuando me acerqué al espejo y vi el reflejo de la puerta cerrada, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta para revisar el seguro, y ahí fue cuando el pánico comenzó a apoderarse de mí. Amigos, deberían haber visto mi cara en ese momento. El cerrojo estaba echado desde fuera. Traté de girarlo, pero no se movía. Era como en esas películas donde el protagonista queda atrapado en una situación de la que no puede escapar, y la realidad de la trampa se hace evidente demasiado tarde. Empecé a golpear la puerta, al principio suavemente, luego con más fuerza, pero no hubo respuesta. Dentro de mí, la ansiedad comenzaba a crecer. ¿Qué está pasando? ¿Quién pudo haber hecho esto? Me preguntaba. Golpeaba la puerta y llamaba, pero solo me respondía un silencio opresivo, un silencio que empezaba a asustarme. Me sentía como un animal enjaulado, y la sensación de impotencia se hacía más intensa con cada segundo que pasaba. Al principio, pensé que todo era un simple accidente, que la puerta se había cerrado por error y que en cualquier momento alguien vendría a abrirla. Pero el tiempo pasaba y nadie venía. Mi ansiedad se transformó en un pánico total. Intenté llamar a mi esposa, pero no hubo respuesta. La certeza de que todo estaba bien comenzó a desvanecerse rápidamente. Busqué desesperadamente una salida, pero las pequeñas ventanas del baño eran demasiado estrechas como para que pudiera salir por ellas. Me di cuenta de que estaba realmente atrapado. ¿Cómo puede ser? ¿Esto es una broma? ¿Alguien se está burlando de mí? Estas preguntas se repetían en mi mente, pero no obtenía respuestas. Tratando de mantener la calma, golpeé la puerta de nuevo, esta vez con una furia desbordada. Grité pidiendo ayuda, rogando que alguien me escuchara, pero el silencio seguía siendo mi único compañero. En mi cabeza empezó a formarse una idea aterradora. ¿Y si me quedo aquí atrapado para siempre? ¿Y si nadie viene a sacarme de aquí? Amigos, ese es el peor sentimiento del mundo. Estar encerrado entre cuatro paredes mientras el resto del mundo sigue adelante, y tú te quedas atrapado. Mis manos empezaron a temblar,
Mi corazón latía con fuerza, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, escuché pasos. Fue como un rayo de esperanza. Alguien venía, los pasos se acercaban, y comencé a gritar más fuerte, pidiendo que me sacaran de ahí. Pero, amigos, nunca adivinarían quién apareció en la puerta. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, mi esposa. Pero algo estaba mal. Su expresión no era la misma de siempre. En sus ojos no había la calidez que solía ver, sino una frialdad calculadora, algo que jamás hubiera esperado. Tenía en sus manos la llave de la puerta, y me miraba como si hubiera atrapado a una presa en una trampa. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. En la habitación se instaló un silencio tenso, interrumpido solo por nuestra respiración pesada. Ella cerró la puerta lentamente, echando el cerrojo otra vez desde fuera, y lo único que escuché fue el chasquido del cerrojo. Me dejó en el baño como un prisionero en una celda, y de nuevo me quedé solo, esta vez entendiendo que no era una broma. Mi vida siempre había sido como un baile, ligero, apasionado, donde yo lideraba y todos seguían mi ritmo. Pero esta vez me encontraba al borde de un precipicio, y ese baile me había llevado directamente al abismo. Todo comenzó cuando pensé que podía jugar con fuego y no quemarme. Pero resultó que incluso el bailarín más hábil puede tropezar. En el momento en que me di cuenta de que estaba atrapado, tanto física como emocionalmente, pensé que había tocado fondo. Pero, amigos, el fondo resultó ser más profundo de lo que jamás imaginé. Después de que la puerta del baño se cerró tras de mí, con ese siniestro chasquido, me quedé solo, atrapado en esas 4 paredes. En mi mente comenzaron a circular todo tipo de pensamientos. Al principio fue el pánico. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Golpeaba la puerta, gritaba, suplicaba que me dejaran salir. Pero en lugar de una respuesta, solo me envolvía el silencio. Dentro de mí, la desesperación crecía y se transformaba en algo más oscuro. Finalmente, me dejé caer al suelo, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Ese momento, amigos, fue como si de repente me diera cuenta de que ya no controlaba la situación, sino que la situación me controlaba a mí. En mi mente pasaban recuerdos. ¿Cómo había empezado todo? ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo permití que la pasión me llevara más allá de lo razonable? Pero ahora todo eso parecía tan lejano e irreal. En ese momento, la puerta se abrió de repente, y allí estaba de nuevo mi esposa. Pero esta vez, su rostro mostraba algo diferente. En sus ojos, ya no solo veía frialdad, sino algo aún más aterrador. Indiferencia total, como si ya no me viera como una persona, sino como un objeto. Fue como un toque helado en mi corazón. Entendí que ya no tenía poder sobre ella, que estaba completamente a merced de su decisión. Ella me miró en silencio, y en ese instante sentí cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. Fue como caer en un abismo, donde no había nada a lo que aferrarse. Intenté decir algo, pero ella simplemente esbozó una sonrisa despectiva y dio un paso atrás, dejándome solo en ese vacío. Escuché cómo se alejaba por el pasillo, pero no pude hacer nada, ni gritar, ni seguirla. Mis piernas parecían clavadas al suelo, y mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. De repente, comencé a notar un olor, tenue, pero insistente. Era el olor del humo. Amigos, deberían haberme visto en ese momento. Me sobresalté como si me hubieran arrojado agua fría. Miré a mi alrededor, pero al principio no vi nada inusual. El olor se hacía más fuerte, y entonces noté que la puerta del baño comenzaba a cubrirse de manchas negras. El humo se filtraba por las rendijas, llenando la habitación. Sentí que todo dentro de mí se paralizaba. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Qué estaba planeando? Corrí hacia la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas, llamándola, rogándole que detuviera esa locura. Pero solo me respondió el silencio y el olor cada vez más intenso del humo. El pánico me consumió por completo. Traté de abrir la ventana, pero era demasiado pequeña para escapar. En mi cabeza solo podía pensar en una cosa: esto es el final. Cada segundo se sentía como una eternidad. Golpeaba la puerta hasta que mis manos comenzaron a doler, pero no cedía. El humo comenzó a invadir mis pulmones y empecé a toser, sintiendo que me asfixiaba. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. En mi mente, las ideas revoloteaban,
reconociendo que todo esto era mi culpa, que esto era el precio que pagaba por mis errores, por haber perdido el control sobre mí mismo. Y justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, la puerta se abrió de golpe. En la entrada estaba mi esposa, con la misma expresión calmada de quien acaba de tomar una decisión que define una vida. Me miró desde arriba, como si yo no fuera nada. Estaba listo para suplicarle que me perdonara, pero ella solo negó con la cabeza con desprecio y se apartó a un lado. Salí casi arrastrándome del baño, tosiendo y luchando por respirar el aire libre. Era como un infierno del que apenas había logrado escapar. Pero dentro de mí, amigos, ya todo estaba destruido. Miré a mi esposa y entendí que nada volvería a ser como antes. Ella no dijo ni una palabra, solo me miró con desprecio, como si me estuviera diciendo: «Te has metido en esta trampa tú solo, y ahora tendrás que vivir con ello».